Bueno, mientras el profe Humberto llega, igual nosotros tenemos la grabación y si es el caso, se la hago llegar, pero voy a ver si lo puedo contactar por el WhatsApp, le pido que se reconecte. Mientras el profe Humberto regresa, permítame de nuevo saludarlos a todos, darles muchas gracias por asistir al coloquio de licenciatura en física. Es muy grato encontrarnos siempre por acá, en este horario, en este canal, mismo horario, mismo canal. Y pues hoy tenemos un invitado especial, el profesor Nelson Enrique Barrios Jara, que es un profesor amigo, además es amigo personal y pues amigo de la institución. Él es licenciado en física, egresado de la Universidad Distrital. Tiene una maestría y un doctorado en educación de la Universidad de Baja California en México. Actualmente es profesor de la Secretaría de Educación del Distrito, a la vez que de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Y el profe Nelson ha desarrollado varios proyectos con entidades territoriales, agencias de desarrollo y organizaciones no gubernamentales. Además es fundador y director de la Fundación Formación Avanzada y miembro del grupo de instrumentación científica y didáctica. Quizás dentro de la charla que nos cuentes un poco sobre la fundación. Y bueno, Nelson, mil gracias por la deferencia, por tu contribución al coloquio de licenciatura en física. El tema es muy interesante, creo que todos estamos que nos hablamos y nos desahogamos con este tema. Pero entonces muy oportuna tu intervención en el coloquio, en el ciclo de conferencias, en el que seguimos haciendo homenaje a los 4 años que lleva este evento permanentemente, semana a semana, ofreciendo una conferencia. Y pues qué mejor oportunidad o qué mejor charla, pues la de hablar justamente lo que nos tiene así aislados, confinados para ejercer pues estas actividades en relación con la educación. Muchas gracias, Nelson, y bueno, adelante, el auditorio es tuyo. Gracias, Cecitar. Muchas gracias y buenas tardes a todos. Eh, Como lo dijo César, soy egresado del programa de licenciatura en física de la Universidad Distrital. Hice mi maestría en educación en la Javeriana y el doctorado en Baja California. Trabajo con la universidad y con la Secretaría de Educación, entre algunas otras, digamos que, otros desempeños que hago. El espacio de hoy, que le agradezco a César y al equipo que me hayan convidado a participar acá, nace especialmente de un proceso de investigación que estamos haciendo con un semillero en relación a vernos cuánto nos está afectando esto de la cuarentena, esto del COVID, en especial en educación. ¿Cómo estamos en Bogotá con esto? Nació como una iniciativa propiamente para el Colegio Internacional de Fontibón. Luego la fuimos desplegando en otros colegios y fuimos revisando. Lanzamos una encuesta, pues, de acuerdo a el impacto que consideramos, pues, teóricamente tiene el COVID en la educación, y hemos llegado alrededor de 70 colegios de los 300 colegios, 380 colegios que tiene la Secretaría de Educación. Bueno, desde ahí, como les decía ahorita antes de iniciar, la idea es que hablemos como en 3 momentos. Miremos esto en 3 momentos. El primer momento en función de cómo estamos en Bogotá a partir de esta muestra que hemos recogido. Claro, también la hemos contribuido con aportes de compañeros de otros colegios. Cómo estamos a nivel regional, y cuando hablo regional, pues incluyo aquí algunos sitios del país. Hemos invitado a compañeros de Cali, de Medellín, de Los Llanos, de Caquetá, como para ir mirando esa generalidad. Ese otro
ese otro país que está fuera de Bogotá. Y por supuesto una mirada internacional. Hay que verlo también en función de la educación preescolar básica y media y pues, de la educación superior, eh, con la claridad de que vamos a centrarlo más en los procesos de educación básica y media, pues, por el origen de la investigación que estamos desarrollando. Bueno, con esta claridad, invitarlos a participar, invitarlos a que esto sea una charla, coloquio, como dicen, es co, y co es con los otros, es con el otro, para construir desde ahí. Vale, entonces es importante tener en cuenta, de acuerdo a los expertos, este proceso que estamos viviendo del COVID-19 va a generar atrasos en la construcción de país, atrasos en la construcción de capital humano, eh, eso está claro. Nosotros creemos que, de acuerdo a estadísticas también se dan las condiciones en que están los estudiantes más vulnerables, estudiantes pobres, estudiantes que vienen, que son migrantes, indígenas, estudiantes especiales, eh, recibirán el peor impacto esta pandemia. En ellos va a recaer todo este impacto y seguramente las condiciones en ellos serán muy duras. Generalmente uno con base en estadísticas, la población, por ejemplo, de estudiantes en educación especial está alrededor del 10%. De pobreza, bueno, ya ustedes se imaginarán cómo estamos en Bogotá y el país. Pero si lo vemos en ese sentido, esto va a castigar y va a darle muy duro a aquella sección de la población. Bueno, miremos para Bogotá cómo estamos. Y para poder hablar de la educación en tiempos de pandemia, pues hay que hablar de conectividad, desde las tres categorías principales, del acceso, uso y frecuencia. En, en acceso, eh, se están conectando el 53% de los estudiantes a través de teléfono, el 41% a través de computador y el 6% a partir de tablet. Eh, en cuanto a los estudiantes, tengo otras gráficas acá, los estudiantes, digamos, grandecitos, los de décimo y once, los estudiantes de educación básica y los estudiantes de primaria. En cuanto a los de media, se conectan alrededor de 7 a 10 horas. Los de básica, alrededor de 5 a 7 horas, y los de primaria y preescolar de 3 a 5 horas. Esto es importante verlo así. Claro, hay que tener en cuenta que de los que se conectan, el 54% lo hace a través de un teléfono de acceso a datos y el 46% a través de un modem, una conexión fija, lo que llamamos un teléfono fijo. En ese orden, este ha sido el resultado de la conectividad. Pues claro, los chicos más grandes son los que más tienen conectividad, hasta el 78%, pero vemos cómo esto va bajando hasta primaria. Un promedio del 64% hemos encontrado. Eh, en algunos documentos del Ministerio de Educación se habla de que tenemos conectividad del 70% y en algunas ciudades al 80%. Para Medellín inclusive se habla del 80%, ahorita vamos a charlar sobre eso. Para Bogotá se dice que al 70-75%. Lo que hemos encontrado nosotros en la conectividad de los estudiantes de básica y media es alrededor de un promedio del 64%. Esto tiene que tener unas condiciones. Para poder tener esa conexión, para poder llevar los procesos de formación, pues eh, tiene que desarrollarse la conectividad alrededor de la escuela, pero no como institución, no como espacio, sino como conjunto total, es decir, profesores, estudiantes, padres, de manera que puedan generarse esos desarrollos que ahora estamos haciendo a partir de las tutorías virtuales, a partir del desarrollo de plataformas digitales, del uso de recursos.
y de acceso y desarrollo de repositorios con contenido digital. Esas son las condiciones digitales que se tienen que dar y por supuesto que hay ciertas falencias que desde aquí las hemos determinado. Esas falencias las vamos a hablar en función de los saberes digitales, es decir, cómo está la población y esto está dado para estudiantes. A partir de otras investigaciones que hemos recogido, nos damos cuenta que las cifras en docentes son diferentes e inclusive más bajas. ¿Sí? Los estudiantes en ese índice de saberes digitales, eh, el punto más alto se encuentra en la capacidad para usar dispositivos, es decir, poder usar el computador, ingresar al computador y tener algún procedimiento como tal. Luego sigue en ese orden la capacidad de usar programas y sistemas de información, de administrar archivos, eh, de socializar y colaborar en entornos digitales, comunicarse con otros en entornos digitales, crear y manipular medios y multimedia. Y como ustedes lo pueden ver, va descendiendo ese nivel de habilidades que se debe tener en estos procesos. Eso indica que, pues, como se ha dicho en todas partes, no estábamos preparados para un trabajo de esta manera. eh, ni Bogotá como ciudad capital, yo creo que ninguna otra ni en el mundo se había pensado en que era necesario habernos preparado, tener la infraestructura para responder ante los retos de la educación, como se está haciendo en este momento. Esto entonces en cuanto a saberes digitales de parte de los estudiantes. Eh, ¿Cómo están accesando en qué herramientas? Se hace entonces en función de plataformas. Para plataformas, lo que más se utiliza es la plataforma Edmodo, a un 36%, Classroom de la suite de Gmail, el Moodle, profesores que desarrollan procesos en Moodle, en función de plataforma, y hay unas aulas especializadas, o unas aulas las cuales han venido tomando mucha fuerza porque tienen mucho contenido académico, en las cuales los maestros trabajan o desarrollan procesos, entre ellas Chamilo, Khan Academic, Atutor, bueno, y otras como dentro de ese 3% que colocamos acá. Mm, Como motor de los estudiantes, pues es común ya, el 94%, el motor de información más conocido, pues es Google, eh, aunque se busca información también en Yahoo Answers, en Axe y en Blink. Y hemos indagado por cómo se está desarrollando esos procesos de colaboración entre los estudiantes. ¿Por qué? Porque pues los procesos de formación no son aislados, tienen que ser con los demás. Y de ahí la necesidad de estar usando y hacer el desarrollo o el uso de plataformas colaborativas. Lo que más se conoce es el Gmail Drive, el OneDrive, luego el Dropbox. eh, digamos que están otros un 1%, el uso de plataformas colaborativas. Y este sería entonces como el inicio del desarrollo, perdón, en función de estos accesos. Páginas donde buscan información los muchachos, el 66% Wikipedia, 12% Rincón del Vago, 22% Yahoo Answers, que dicen mucho desde dónde están tomando los contenidos y desde dónde están formando ellos, iniciando el proceso. Aquí es importante hablar que si uno se para sobre unos referentes teóricos para para la construcción de conocimiento a través de herramientas TIC, ¿cierto? Los expertos como Jordi Adel dicen, hay tres elementos importantes. Desde dónde yo acceso o recojo información, qué herramientas utilizo para ese acceso, eh, cuál es la rigurosidad de esas herramientas o de esas páginas o de esos portales donde yo entro. Y por supuesto, viene luego cómo trabajo yo, qué proceso le hago a la información, cómo hago para procesarla, desde dónde desarrollo todo eso. Entonces, viene a ser un segundo momento que ya vamos a compartir. Y el tercero, cómo la socializo y cómo me apropio de ella, cómo la vuelvo conocimiento y cómo empiezo a participar en eso que es
se ha denominado la sociedad de la información. Comunicaciones los estudiantes lo desarrollan a través de Meet, en su mayoría, Zoom, Skype, el portal de Microsoft Teams y GoToMeeting, como indican aquí la presentación. Pues es paralelo a este uso de la plataforma, se encuentra también como mayor cantidad en este acceso a la suite de Office para recoger información. Digamos que solo encontramos el 12% que hace uso de herramientas para trabajar, para recoger información, para recolectarla, para trabajar con RCS o otro mecanismo que le permita ir a fuentes de información confiables, para manipularla un 10% y para hacer socialización de información un 13%. O sea, es muy bajo el proceso en la construcción de conocimiento, en el aprendizaje es muy bajo, es muy pequeño. Fíjense ustedes que lo que más se puede hacer es 13% que es socialización de información, eh, y veníamos de un acceso en promedio en Bogotá del 64%. Y aquí ya se nos baja. Una cosa es que la población, los estudiantes puedan accesar, pero otras cosas es que los estudiantes puedan hacer procesos de aprendizaje, o sea, desarrollen procesos de aprendizaje. Esto nos va digamos, ya se baja muchísimo, máximo en la etapa de socialización que es 13%. Bogotá de indicadores básicos de tendencias y uso de las TIC. Esto es una estadística que tiene la Alta Consejería para las TIC de Bogotá. Dice que el 16% de los bogotanos tienen tablet, el 38% tienen portátil, el 90.7% accede a señales de radio, que el 75% tiene internet. Recuerda que, yo recuerdo lo que hablamos ahorita, solamente se usan en promedio el 64%. El 50% tiene escritorio, el 90.5% de smartphone, 84.5% teléfono convencional, celular, perdón, el 86% televisión por cable y el 97% tiene acceso a televisión. Hay unos elementos aquí que distan mucho porque estas, digamos que posibles capacidades que tenemos en Bogotá no se están optimizando. La OCDE, en un estudio que sacó hace pocos días, determinó que los países de más alto ingreso están trabajando, masificando la educación a través de radio y televisión. ¿Sí? Nosotros, claro, en Bogotá, en la Secretaría de Educación y en diferentes entidades territoriales, se han hecho ejercicios para avanzar en la estrategia para aprender en casa, que es una de las, digamos, de los puntos que más ha trabajado el Ministerio de Educación y las secretarías. Pero no se ha podido, no se ha hecho el ejercicio a través de estos medios, digamos que donde se puede encontrar mayor capacidad, para el caso de televisión. Esta es la estrategia de aprender en casa que utiliza Bogotá. Bogotá ha generado con los maestros, eh, y lo ha consignado en el portal de Red Académica, todos los elementos para estudiantes, para docentes, para orientadores, para padre o madre o cuidador y por supuesto para directivos docentes. Hay unos canales de televisión, unos canales de radio, pero que no han tenido el impacto, no se han desarrollado como podrían impactar, o sea, con mejores impactos. Este programa de Aprende en Casa para Bogotá genera a los maestros las orientaciones pedagógicas, es decir, trata de brindar las reflexiones, las orientaciones que permitan que el aprendizaje se llegue o llegue a mejor construcción. Veíamos que nosotros en la encuesta que hicimos, lo que más se puede alcanzar es un 13% de la etapa de socialización, ¿sí? Eso nos dice que las orientaciones pedagógicas tenemos que reflexionarlas, evaluar sobre lo que se está alcanzando y generar nuevos modelos que permitan llegar a los estudiantes y sobre todo que permitan romper ese problema que hay en la conectividad. A nivel Colombia,
Miren una cosa que estos datos de ayer, de la página del Banco Mundial, donde dice que, bueno, el impacto en Colombia en afectados son 12.842.289 estudiantes con sus niveles escolares, como lo dice la diapositiva. Eh, claro, pero esto tiene unas particularidades. O sea, no es lo mismo el impacto que tiene Bogotá, el impacto que tienen las diferentes regiones. Y aquí quiero compartir con los compañeros que estamos en línea, ¿no? Estamos con Spencer. Spencer, buenas tardes. Si está por acá. Ahí estaba Spencer, tal vez está no abierto el micrófono. Spencer. Mientras Spencer está, de pronto la comunicación. Era también Sí, egresada de física. Ella está en el Amazonas. También estará por acá. No está, ¿cierto? Bueno, mire una cosa. Debe ser problema de conectividad. Pero previendo esto, con Jané grabamos un audio que quiero colocarlo acá. Que Jané me decía, mira, aquí es imposible que una llamada salga a la hora que uno quiera, cuando, cuando se pueda. Entonces con Janet grabamos un audio precisamente para ver esta situación. Voy a colocarlo acá y sobre eso seguimos construyendo el diálogo de este espacio. Ustedes me dicen si se escucha bien. Bueno, mi nombre es Janet Melo, soy licenciada en física de la Universidad Distrital, una especialización en matemáticas y una maestría en ciencias exactas de la Universidad Nacional. Actualmente laboro en la Escuela Normal Superior de Leticia, Amazonas. Llevo 17 años radicada en este departamento. Bueno, desde que comenzó la pandemia, pues hemos sido uno de los departamentos más afectados en todo el país. Para nadie es un desconocimiento que también el Amazonas es uno de los departamentos más olvidados por el gobierno, ¿no? Entonces, ¿de qué manera hemos llevado ahora el trabajo con los estudiantes? Acá es bastante difícil la conectividad. Yo trabajo en un colegio público, entonces también los estudiantes son de bajos recursos y pocos tienen acceso a internet o a aparatos celulares de última tecnología. Yo diría que Un problema técnico ya. yo diría que aproximadamente de los estudiantes, por ahí el 40% de estudiantes tienen acceso a esta tecnología. Principalmente la institución donde laboro está llevando los trabajos a cabo vía WhatsApp. Entonces, yo manejo grados 11, entonces mi trabajo principalmente ha sido por este medio. Se envían unas guías de trabajo. Yo trato de hacer videos muy cortos que no duren más de 30 segundos, donde hago alguna explicación, se lo envío a los estudiantes, les envío mensajes por la emisora local y finalmente, pues no se llega todo al 100% de los estudiantes, entonces hay que imprimir guías físicas en papel y la institución ajusta los días para que los estudiantes, los padres de familia pasen a recogerlas y de esta manera se ha llevado el proceso académico. Debido a que los estudiantes tienen poca conectividad, muchas veces toca esperar a que de pronto se conecten a través del celular de los padres de familia, de un familiar o de un vecino. Entonces, simplemente no les podemos poner horarios de atención, simplemente que cuando los estudiantes nos hagan llamadas o a través del WhatsApp nos formulen una pregunta o tengan cualquier inquietud, sin importar la hora, hay que tratar de responderles
no podemos exigir que haya pues una hora como acordada para que todos tengamos un encuentro. Entonces, en este momento realmente yo trabajo pues las 24 horas y los 7 días a la semana. A la hora que los jóvenes me llamen, me pregunten, a esa hora les doy respuesta pues a todas las inquietudes que tengan. Bueno, el trabajo de algunos compañeros ha sido un poquito complicado. Muchos no tenían celular de última tecnología. Incluso algunos pues no tenían como las suficientes habilidades tecnológicas, no sabían de pronto manejar un computador o algo, entonces tuvieron que empezar por adquirir pues estas herramientas. Algunos pues siguen trabajando con guías físicas, guías de papel. Los proyectos que se iniciaron en enero en colectivos pues de diferentes áreas interdisciplinarias tuvieron que parar, no pudimos continuar con ellos, entonces pues sí, sí ha sido bastante difícil. Y nuestros docentes, nuestras familias, nuestros muchachos que son indígenas han resultado también contagiados por el COVID y pues a muchos se le han muerto familiares, se han muerto docentes y esta dinámica pues ha sido bastante difícil de llevar. Esperamos de que pronto, no sé, se encuentre una vacuna o realmente baje significativamente los casos de COVID para poder continuar con medianamente pues una normalidad académica, porque sinceramente estamos bastante afectados aquí en el Amazonas. Bueno, la grabación de Janet, como ustedes pueden escuchar, es pues nos da la realidad, ¿no? Lo que ocurre, lo que está pasando. Eh, a mí se me olvidó contarles aquí también, dentro de las estrategias que tiene Bogotá, también tiene la guía física, ¿no? La guía en físico para que el papá la reclame en el colegio. Espacios que se están desarrollando también en otros, estrategias que se están desarrollando en otros espacios. Esto es lo que se vive en el Amazonas y ustedes se imaginarán toda la complejidad del caso, pues como lo hemos visto por noticias, aunque una cosa es verlo en noticias y otra cosa es vivirlo, ¿no? En el diálogo con Yanela la situación es preocupante, es delicada, ya el entorno que se vive por la pandemia ya es muy preocupante. Cerquita de ahí hay un compañero que se llama Wilber. Wilber, buenas tardes. Wilber, como que no está. Buenas tardes, Nelson, y demás personas en ese grupo. Hola Wilber, ¿cómo estás? ¿Aló? ¿Te escuchamos, Wilber? Bien, qué pena que es que tengo como problemas de conectividad, se me cae con frecuencia, señor. Bien. A ver, ¿qué les cuento a nivel acá en el municipio de San Vicente del Caguán? Le voy a hablar de dos realidades importantes. Una desde el contexto rural, la cual hago parte como tutor del programa Todos Aprender PTA, y otra desde la perspectiva urbana, Sí. ya que hago parte del grupo de educación del municipio. Las principales dificultades es que un 80% de los docentes no hacen uso de las herramientas tecnológicas, a pesar de que se ha ofrecido formación en digital en esta zona por parte del Ministerio de Educación. Pues frente a esa situación que se presenta, es evidente que esa formación recibida no ha sido aplicada en contexto de enseñanza-aprendizaje en el aula. Eso ha limitado que los docentes, para la planeación de sus clases, pues lo realizan es sacando fotocopias de libros, cartillas, y enviárselas a sus estudiantes a través de los padres de familia. Algunos
someten a hacer copia y pegue en archivo Word para luego hacer impresiones, pero hay mucha dificultad frente a la manera como se planea la información, los contenidos y el proceso para adquirir el aprendizaje, el cual resulta muy complejo para un estudiante que está en casa y teniendo en cuenta que somos una región con un porcentaje alto de analfabetización, lo que hace que si el padre de familia tampoco logra comprender, pues es difícil que le brinde un apoyo cercano al estudiante. En ese sentido, la realidad en el contexto rural frente al aprendizaje en este tiempo de pandemia, pues no ha sido como muy exitosa, lo que está generando ciertos casos de deserción escolar. Por otro lado, desde la parte urbana, que ya son los colegios que tienen más capacidad de estudiantes, se ha llegado a la conclusión de que actualmente el 60% de los estudiantes de 4 instituciones urbanas están interactuando a través de plataformas virtuales, pues porque en las casas de esos estudiantes pues cuentan con equipos tecnológicos, bien sea tablets, computadores o celulares inteligentes que permiten esa interacción. Un 35% de los estudiantes lo están haciendo a través de medio físico, desde impresión de guías de aprendizaje, y un 5% de los estudiantes en todos los colegios, en los 4 colegios urbanos y también en el contexto urbano, no se sabe en ese momento en dónde están, o sea, la comunicación con ellos ha sido difícil. De ese porcentaje de estudiantes, por lo que se espera agosto, pues confirmar si ya sería el caso de deserción escolar, ese 5% en esas instituciones educativas, teniendo en cuenta que este tiempo también ya hay casos que han dado a conocer las instituciones educativas, donde muchos jóvenes han sido reclutados por las fuerzas insurgentes, lo que está ocasionando también una tensión social. Muchos jóvenes y estudiantes de la zona rural también ya están peticionando a los colegios urbanos pues recibir a los estudiantes, pero pues con esa situación no se ha podido porque pues también se va a colapsar. Básicamente eso es lo que ha sucedido en materia educativa en este tiempo. Vale, Wilber, una pregunta entonces, es decir, en el país, todos lo sabemos, o sea, en la periferia y en las regiones del país, en el territorio como tal, se siguen los problemas sociales, los problemas de violencia. Nosotros sabemos que San Vicente del Caguán fue un epicentro de diálogos hace muchos años, pero continúan en ese espacio también estas problemáticas que ahora, con la cuarentena, con la pandemia, tocan la vida de los estudiantes y generan, digamos que posibilidades para que las deserciones escolares que se ocurren en este tiempo, pues vengan también desde ahí, vengan también provocadas por estos actores armados. Sí, eso es una situación crítica que se está viviendo en ese momento, que lo manifestaron los rectores de las 4 instituciones urbanas y algunas instituciones rurales, de que en ese tiempo de cuarentena también esos grupos insurgentes lo han aprovechado como para reorganizarse en ellos, y una manera de reorganizarse es el reclutamiento de los jóvenes en la zona rural. Entonces, eso también ha limitado el proceso educativo y la respuesta que ellos tienen que dar frente a las actividades que se proporcionan desde las diferentes instituciones educativas. Claro, problemas por todos lados, problemas en la débil formación de maestros para responder ante los retos de la adopción de las tecnologías de la información y la comunicación para sus clases, problemas en la conexión, problemas digamos, en el seguimiento de estudiantes y en que esto se convierta
en caldo de cultivo para que los grupos al margen de la ley, pues, los tomen para sus intereses y pues también problemas todos los que tengan que ver con conectividad. Esto es desde Caquetá, ¿cierto? Municipio de San Vicente del Sí, Caguán. señor. Gracias, Wilber. No se nos vaya para hacer una posible conclusión ahorita. Quiero empatar aquí, Pues, señor. quiero hablar también con Spencer. Spencer, buenas tardes. Buenas tardes, Nelson. Buenas tardes a todos. Desde acá, desde el Valle del Cauca. ¿Cómo están por Eh, allá? ¿Cómo vamos con esa actividad? ¿Cómo ha sido el trabajo con estudiantes? ¿Qué tal el tiempo ahorita? ¿Cómo se desarrollan las actividades? ¿Qué bueno, dificultades hay? bueno. Vamos entonces a centrarnos en las preguntas que me acabas de establecer. No sé si me escuchan bien. Sí, sí, Bueno, creo que sí. yo trabajo para la institución Álvaro Echeverri Pereda de la ciudad de Cali. Esta institución queda en una zona de ladera de la ciudad, como hacia el sur de la ciudad. Es una de las últimas instituciones educativas públicas hacia el sur de la ciudad. Hacia el sur de la ciudad de Cali es donde pues está como la parte de los estratos altos, digámoslo acá, y donde queda pues también cerca la Universidad del Valle, en el mismo barrio donde queda la Universidad del Valle. En términos generales, no dista mucho de lo que acaban de compartir los compañeros y de la excelente exposición que nos diste, Nelson, en términos generales, eh, con respecto a la cuestión de la conectividad y con respecto también yo uno al concepto de Wilder, es que se llama el colega de Caquetá, Wilber, ¿cierto? sí, ¿qué tal? De Wilder, un problema gravísimo es el problema de la resistencia, le llamaría yo, resistencia de nosotros los docentes, sobre todo de los docentes del sector público. Yo trabajo en una institución educativa pública, repito, a las modificaciones. En Cali hace 4 años se dio uno de los eventos dentro de los 32 años que yo llevo como docente, estos compartidos entre el sector público y privado y universidad. Uno de los eventos que yo he visto más relevantes, es decir, los dineros de las regalías para la ciudad se invirtieron en un proyecto majestuoso llamado Proyecto Tita. No era el proyecto ese de computadores para estudiar y para educar, no, es otro proyecto de ciudad que se llamó el Proyecto Tita, donde se dotaron a todas las instituciones educativas de aulas con computadores, video bien inteligente, y regularmente y la capacitación, que es lo más importante, ¿no? Y la capacitación, que es lo más importante, estuvimos inclusive en unas discusiones acá por la resistencia, vuelvo y comento, de que no se asistía a un centro diferente, etcétera, y entonces las capacitaciones en última se hicieron en los colegios y se hicieron en la jornada de los profesores para no afectar y por la discusión que nosotros llevamos ahí a cabo con estos temas. Eso duró más o menos unos 2, 3 años, esa capacitación y toda esa cuestión, pero en este momento los computadores que se dieron a cada docente y se entregaron 38 computadores para que las aulas fueran para 38 estudiantes, lo cual también allí rompía un poco con la realidad escolar, pero se dieron 38 computadores, es decir, supuestamente un computador por estudiante. En este momento, Nelson y compañeros, esos computadores están totalmente ubicados en el mismo espacio donde se ubicaron desde un comienzo. Es decir, después del tiempo, esos computadores terminaron siendo parte del inventario de la institución. O sea, los profesores no los volvimos a utilizar en un gran porcentaje. Otros los sacaban para alguna cosita allí, pero no se saca para mucho. Tenemos también en las aulas, las aulas educativas tienen su Wi-Fi, eh, y regularmente lo que se hacía antes de la pandemia con estas aulas era las proyecciones en PowerPoint por parte de los profesores, eh, en el video bien inteligente. La mayoría utilizamos esta cuestión para eso. Entonces nos coge ahorita esta cuestión de la pandemia con esta resistencia en un alto porcentaje de los docentes siguiendo la cuestión del compañero, y
pues obviamente los compañeros profesores, en su mayoría, no hemos hecho uso de las herramientas estas computacionales o de las competencias computacionales que debemos de tener los individuos que trabajamos en este ciclo. Y yo creo que allí tenemos un grave inconveniente. Entonces, el trabajo a nivel casi que de ciudad, se ha dejado, yo estuve esperando muchas cuestiones porque yo, lo que tú compartiste, Nelson, de lo de Bogotá, pues yo pertenezco a la red de docentes e investigadores del distrito, Sí, y entonces ellos se vincularon muy afortunadamente con Bogotá, con el IDET, y a mí me llamaron y yo estoy participando de esta sí, actividad para Bogotá y traté de acercarme acá a Cali, lo cual fue imposible. El secretario de Educación decía que diagnóstico, etcétera, y le he entregado pues básicamente el trabajo a las instituciones luego le entregan el trabajo a los docentes, y en ese orden de ideas, pues ustedes ya van visibilizando qué puede estar sucediendo. Es decir, ya queda como en manos de los docentes, en la voluntad de los docentes y en el profesionalismo de los docentes de cómo resolver las situaciones con los estudiantes. Eh, los estudiantes, entonces, en algunas instituciones los estudiantes han sido recibidos muy bien porque, ¿para qué? Es decir, hay profesores que son muy dedicados y han sacado pues toda su valía en este tema y pues se han unido con otros, lo que indica la pandemia y lo que nos indicaba antes, que era trabajo colaborativo, y han hecho estrategias como de unir áreas y a través de módulos, eso lo he visto en unas estrategias que han pasado a través de la misma Secretaría de Educación, donde se han unido unos rectores y le han solicitado a la Secretaría de Educación para que se visibilice este trabajo. Entonces yo a través de módulos unificados, que eso no es nuevo, pero pues para esta cuestión es coyuntural, es muy importante, donde lo trabajan por áreas pequeñas, por áreas o grupos pequeños, donde pues la voluntad de cada profesor ha querido incursionar. Eso ha sido muy importante para recibir a los estudiantes dentro de una situación muy desigual, ¿no? Porque Cali tampoco es la excepción de la desigualdad que existe. Es decir, donde tenemos estudiantes también que en este momento no sabemos de ellos. En todas las instituciones hay estudiantes que no sabemos de ellos, que han ido apareciendo en el tiempo, es decir, en la medida que se han desvinculado ciertas cuestiones de esta cuarentena, como lo que le llaman ahora la cuarentena inteligente, creo. Entonces han ido apareciendo muchos estudiantes que estaban totalmente desaparecidos porque no tenían conectividad, porque nosotros decíamos de que todos los estudiantes tenían celular, y esa es otra de las cuestiones que nos indica esta pandemia, ¿no? Y es que las instituciones no teníamos caracterizado a los estudiantes. Y eso es una de las cuestiones bien interesantes. Pues Nelson sabe, yo he venido trabajando desde hace 3, 4 años con una cuestión muy dura que es la enseñanza de la mecánica cuántica a nivel de las instituciones. Eso es muy duro para permearlo en los cursos de preuniversitarios. Sin embargo, como es muy duro, he tratado de ablandarlo y de ubicar cuestiones de transposición didáctica, y a través de esta situación también he buscado un proyecto que vincule a los estudiantes que tienen problemas graves de caer o sucumbir a la adversidad. Es decir, el proyecto lo he ubicado con cuestiones de resiliencia y de emancipación, donde también un colectivo pequeño de compañeros se han unido para trabajar desde la institución con este proyecto, y entonces estamos mirando la parte de resiliencia, la parte de emancipación, para que los muchachos pues no se alejen mucho, y de todas formas tenemos un porcentaje no muy grande, pero es un pequeño porcentaje a nivel de la institución donde yo laboro en particular, que todavía no sabemos mucho de ellos. Esa es una cuestión como de bosquejo general de la ciudad de Cali. Cali también, ustedes saben, Cali no entró en la cuestión, Cali hizo un negocio con las vacaciones, es decir, ustedes creo que en la mayor parte del país están en vacaciones, nosotros no estamos en vacaciones. Es decir, nosotros estamos en este momento laborando, estamos trabajando con los estudiantes, porque creo, acá se hizo una cuestión de que en la parte de comienzo, eh, se decidió de que
se decidió de que eran semanas de desarrollo para que siguiéramos en el proceso que les comentaba con el secretario de Educación, que era de diagnóstico, etc. Sí. Ese es como en términos generales la parte de acá de Cali. Gracias, Spencer. O sea, eh, a Gracias, Nelson. Bogotá, sí, el negocio con las demás entidades territoriales es que ustedes adelantaron vacaciones como en abril, ¿cierto? Algo así. Sí, correcto. Se adelantaron las vacaciones en abril, pero uno le consulta a muchos compañeros y los compañeros están como sorprendidos en este espacio porque nos cogieron en un momento donde pues estaba todo el mundo, ese era el comienzo de esta cuestión, donde iba en alza esta vaina, estaba todo el mundo todavía aturdido, todavía lo estamos, pero nos cogieron ahí. Entonces, en este momento, Nelson y compañeros, ustedes se imaginarán, la gente está súper agotada, súper estresada, los docentes, ya hay secuelas de situaciones de salud física y mental por parte de los docentes, y también uno encuentra en los estudiantes algo de resistencia. Yo tengo un grupo, por ejemplo, que es de 36 estudiantes y solamente 15 están asistiendo. Es decir, 15 asisten a las actividades que se le proponen. Lo estamos atendiendo por cuestiones de Google Meet, clases de Zoom, por la plataforma. Nosotros teníamos una plataforma que se llama SETI. Acá la Secretaría de Educación adquirió este Google Classroom, y entonces se está mirando cómo con los correos institucionales ya varias instituciones están trabajando con esta situación para dejar una sola plataforma y no tener varias, donde los estudiantes también están un poco confusos porque el profesor lo recibe en una, el otro profesor lo recibe en la otra. Entonces, toda esta serie de factores se han ido considerando a través de reuniones que hemos ido teniendo con los docentes, y quería también ahí ubicar algo muy relevante. Las secretarías de educación, a través de la persona encargada, les piden o les solicitan a los rectores algunos documentos, los rectores a los coordinadores, y en este momento estamos llenando de formatos. De ir fuera de que tenemos que atender a los estudiantes también a cualquier hora, tenemos que estar llenando formatos de distinta índole para que los coordinadores lo hagan llegar a la rectoría y la rectoría a la secretaría. Correcto, como para justificar el trabajo. Entonces eso tiene a la gente ya a punto de explotar. Y como se negociaron las vacaciones de ahorita de junio, nosotros seguimos derecho hasta las de octubre. Hasta las de octubre, sí. Y eso, bueno, claro, en todo el país, digamos que la realidad, claro, contada aquí es suave, pero como le digo, en el territorio donde suceden los problemas es a otro precio. Eh, Quiero ver aquí, como realizar aquí más bien un paréntesis y ver cómo vamos, o sea, ver cómo se está dando esto, o sea, analizarlo desde sus miradas y de lo que hemos visto, y además de lo que preguntan aquí en el chat de la plataforma, del Meet. Claro, sí, primero agradeciendo a Wilber, agradeciendo a Spencer, Janet, que no está aquí, no se puede conectar. Teníamos una llamada también desde Riohacha y ha sido imposible la conexión. Bueno, en fin, en este caso, y para aquí puntualmente en la plataforma, Miguel Ángel nos pregunta, bueno, tengo varias preguntas. ¿Qué tan viable es que volvamos a las aulas? Eso por un lado. Lo otro sería la universidad, qué postura tiene frente a que regresemos. Por mi parte, la verdad, sí quiero volver, claro, ya. Fíjense que hemos estado hablando de la educación básica y media, preescolar básica y media. ¿Sí? No hemos hablado de la educación superior. Digamos que dentro de mi experiencia como docente también de la universidad, en cursos que aproximadamente son de 25 a 30 estudiantes, ya he hecho la pregunta, ¿no? ¿Cuántos están desde celular? Y encuentra uno casi que el 40 al 50% de sus celulares. Una de las dificultades que hemos tenido quienes trabajamos con materias que exigen práctica, se ha venido acá y es el desarrollo de paquetes de simulación, que el estudiante los pueda bajar, que los pueda trabajar, que los pueda desarrollar en su casa, que su computador tenga la capacidad. Ahí viene otra cantidad, digamos que, de relaciones que hay que estudiarlas, que hay que analizarlas,
claro que se distan un poco más de las que suceden en básica y media. Eh, la verdad, yo no creo que en este momento ni siquiera la ministra de Educación se le tenga claro cuándo hay que volver. Yo no creo que eso esté claro. Ya, como le decía al inicio, la semana pasada o al inicio, ayer, sacaron un protocolo para ingreso, pero hoy la Federación de Colegios Privados dijo que no, que ellos a eso no le hacían, que a eso no se le medían y que ellos se iban a ir virtuales todo el año, ¿sí? Eh, no se ha pronunciado, digamos que en conjunto no he visto pronunciaciones ahorita de FECODE o de eh, sindicatos de educación superior, pero no creo que la tendencia sea a iniciar clases pronto. Richard Alfredo de la Rosa dice, hay una falta de interés en las instituciones públicas, así los estudiantes como ser, bueno, claro, hay desinterés. Llega un punto en que esto llega a analizar, digamos, a presentarse, donde desde los diferentes actores ya está la dificultad y ya está esa presión, ¿no? Fíjense que uno puede analizar aquí 4 puntos a los que puede llegar. Uno, la débil formación en competencias TIC, en manejo de competencias digitales de los maestros. O sea, es algo que adolecemos los maestros, que se puede ver más en unos sectores que en otros. Es un problema que viene desde hace ya rato, que el Ministerio de Educación no ha podido darle solución, no le ha podido dar ruta, no hay una mirada a largo plazo para que la formación de maestros tenga ese contenido y lo pueda desarrollar, lo pueda medir, lo pueda evaluar y lo pueda generar mejora continua en lo que es formación de competencias digitales para maestros. El segundo problema que, claro, está ahí y que está en todo el país, no más que otro, es la baja conectividad. La baja conectividad que afecta totalmente. De Bogotá para adelante, o sea, sabemos que uno puede estimar que Bogotá, por ser la capital, entonces estamos más arribita y no, o sea, lo que nos dice aquí es que el 65% de la gente se puede conectar y se puede conectar desde diferentes medios, ¿sí? No siendo la mejor conexión, la óptima. El tercer problema que vemos aquí entonces es el débil proceso en la construcción de conocimiento de los estudiantes. O sea, eso dado por lo anterior también, pero también dado porque no se ha hecho un ejercicio ni se venía trabajando con los estudiantes, inclusive con padres, en la adopción, en el acercamiento más bien al manejo de estrategias digitales. Eso no se ha hecho. O sea, aquí empezamos y los estudiantes en el mismo corte fueron trabajando, fueron haciendo y desarrollando algunas plataformas, algunas herramientas, pero no hay una apropiación de estas herramientas por parte de los estudiantes. Es muy débil lo que podemos encontrar. Para Bogotá, como lo digo, herramientas en apropiación no llegamos al 13-15%. Básica, y ya lo estoy colocando más de contexto. Y por supuesto, algo que no se ha hablado aquí, pero que sabemos que pasa, es un alto registro de las problemáticas familiares. Ustedes se han dado cuenta y lo hemos visto en diferentes noticias y en medios, que las líneas de atención a los problemas de violencia intrafamiliar se han multiplicado. Casi que se han llegado al 250%, creo. Entonces, esta es una realidad que tenemos hasta aquí en la digamos, en el análisis de esta problemática, que uno puede dar de 3 componentes, ¿no? Sin contar el de maestros, la conexión, problemas de barreras a nivel de familia y vivienda, y por supuesto, nivel de estudiantes en cuanto a las habilidades emocionales y la capacidad para afrontar toda esta crisis. Bien, hasta aquí vamos ahí analizando cómo está el problema a nivel nacional y de algunas regiones. Quiero charlar aquí un momentico con un amigo. Teníamos 3 llamadas, con España, con Argentina y con México, pero creo que está
Fidel, ¿no? Fidel. Fidel, buenas tardes. Sí, hola Nelson. Hola Nelson, ¿me escuchan? Sí, señor, te escuchamos. Perfecto. Muchas gracias Nelson, estimados todos, muy buenas tardes. Bueno, pues primero que nada te felicito Nelson, y bueno, felicito a cada uno de ustedes por estar en este espacio que sin duda nos deja muchos elementos muy importantes en aras de los procesos formativos que todos y cada uno de nosotros llevamos a cabo, ¿no? Bueno, pues con todo lo que ustedes mencionan de la situación que se está viviendo a partir de la contingencia que se presentó a partir de hace algunos meses para acá, en México, pues es algo muy similar, o sea, realmente las actividades que se han venido desempeñando a la fecha han tenido las mismas problemáticas que ustedes están mencionando. Sin embargo, bueno, pues yo voy a platicarles un poquito más que nada en cuanto a números, en cuanto a lo que está pasando, a lo que se está dando a nivel nacional. Y específicamente les voy a hablar de algunas estrategias que se están llevando a cabo de manera institucional a nivel de la Secretaría de Educación Pública, a nivel de la misma Universidad de Guadalajara, que es el lugar donde yo trabajo. Bueno, pues para comenzar, les comento que, bueno, yo soy profesor, investigador de la Universidad de Guadalajara, específicamente de un centro universitario que está al norte del estado de Jalisco. Y bueno, en ese sentido, yo les quiero comentar, primero que nada, que, bueno, pues esta situación en México ha sido complicada. A la fecha tenemos más de 150,000 personas contagiadas por el virus. Ya van más de 17,000 muertos. Esto es hasta el día de ayer. Y bueno, pues realmente todo esto nos ha venido afectando en el trabajo educativo que hemos venido realizando, ¿no? Les comento, en México tenemos alrededor de 127 millones de habitantes. Esto es la proyección a que salgan los datos a partir del censo que se llevó a cabo en el mes de marzo de este año. Los resultados todavía no están, sin embargo, el presidente del INEGI, del Instituto Nacional de Estadísticas y Geografía de aquí del país, pues esa es como la proyección, ¿no? A que tengamos 127 millones de habitantes, de los cuales, bueno, pues hoy día se tienen 34 millones 409 mil estudiantes en los diferentes niveles educativos, tanto de preescolar, primaria, secundaria, media superior y superior. Se tienen en este momento más de 2 millones de profesores, también en todos los niveles. Y en cuanto a las estructuras o la infraestructura, bueno, se cuenta en este momento con 253,466 planteles educativos, también en los diferentes niveles. En mi caso, bueno, yo puedo hablar un poquito más al respecto sobre lo que es la educación superior, debido a que ahí es donde trabajo, pero en este momento en México se cuentan con 851 instituciones de educación superior en diferentes disciplinas, diferentes modalidades. Cabe mencionar que únicamente la Universidad Abierta y a Distancia de México, pues es la que ofrece servicios pues en ese rubro, ¿no? Las demás instituciones educativas tendrán algunas áreas, tendrán algunos espacios para donde trabajan también con educación a distancia. Sin embargo, bueno, carecemos todavía mucho de trabajar de esta manera, ¿no? Y bueno, aquí lo que ustedes han venido mencionando, bueno, todo tiene que ver con la infraestructura, con las condiciones en este momento para poder trabajar pues con los alumnos. Digo, nosotros también en México a partir de mediados de marzo, pues
todos los estudiantes ya no han estado asistiendo a las aulas de manera física, por lo cual pues empezaron a implementarse estrategias para poder llevar a cabo o para poder seguir realizando la capacitación en los diferentes niveles, ¿no? A manera de dato, bueno, yo les puedo comentar que 80 millones de mexicanos tienen acceso a Internet. Y 44.3% de los mexicanos también tienen acceso a computadoras, ¿sí? Esto estamos hablando de personas que tienen de 6 años o más. Entonces, pero hay una diversidad también en ese sentido. O sea, podemos hablar ya en términos de porcentajes que el 70.1% de la población pues tiene acceso a Internet, sobre todo, y 54.6% tienen, bueno, sobre todo en sus casas. Y bueno, hay una diversidad muy fuerte porque, bueno, están las zonas urbanas y las zonas rurales, ¿no? En las zonas urbanas podemos hablar de que 76.6% pues tienen acceso a Internet, y el 47.7% de las comunidades rurales son las que tienen. Entonces la diversidad es bastante amplia. Entonces las estrategias, por lo tanto, pues no pueden funcionar de la misma manera para poder llevar los servicios educativos al país, ¿no? También existen algunas otras alternativas para llevar o para apoyar estos procesos de enseñanza, que tienen que ver con la cuestión de la televisión. Aquí en México se puede decir que el 92.5% de personas o de hogares cuentan con televisión. Algunos, bueno, el 76.6% tienen accesos a televisión de tipo digital, y bueno, el 96% tienen servicios de televisión, bien sea de manera digital o de manera analógica. Aquí en México, bueno, les comparto que la educación pública a nivel nacional han estado implementando algunas estrategias de capacitación. Por ejemplo, se capacitaron alrededor de 500,000 docentes, ¿sí? Haciendo uso de plataformas como la G Suite, que es una plataforma de Google, algunas estrategias, y bueno, se aspira a que se puedan capacitar 1,000,000 de docentes. Entonces, estaríamos llegando casi al 50% del número de profesores que se tienen en el país. Sin embargo, hay otros factores, o sea, no nada más es la capacitación a los docentes. O sea, sí, podemos tenerla capacitados o pueden estar habilitados para poder ellos trabajar, pero bueno, ¿qué pasa con esos estudiantes que no tienen acceso a una computadora, que no tienen acceso a Internet? Pues eso de alguna manera complica las cosas, ¿no? Entonces, para hablar ya de estrategias específicas, yo les puedo decir que en el centro universitario donde yo trabajo, bueno, las circunstancias también han sido complicadas. También, como mencionaba el compañero anteriormente de aquí de Colombia, nosotros también tenemos porcentajes alrededor del 15% de alumnos que ya no hemos sabido nada de ellos. O sea, que se fueron a sus comunidades, que no tienen Internet, que no tienen computadora, y que por lo tanto no hemos podido pues tener una comunicación con ellos para que puedan avanzar con sus actividades académicas. Entonces, en ese sentido, específicamente la Universidad de Guadalajara estableció un programa que se llama, es un programa para dotar de equipo de cómputo a estudiantes, y que de alguna manera puedan atender pues esta situación como se está viviendo, ¿no? Sin embargo, bueno, estamos hablando de que la Universidad de Guadalajara cuenta con 291,000 estudiantes, y bueno,
se dotaron de 1.500 equipos, 1.000 laptops y 500 iPads para apoyar. Con esto podemos decir que la universidad tiene, el 32% de los estudiantes de la universidad no cuentan con un equipo de cómputo. Entonces, lo que se hizo fue, se compraron esa cantidad y se estará atendiendo a un 1.6% de esa población. Es mínima, pero bueno, pues se tienen que buscar algunas estrategias, ¿no? También comentarles que la situación con los docentes pues ha sido complicada porque no todos, quizás un porcentaje alto tienen acceso a internet y tienen acceso a un equipo de cómputo, pero la capacitación no la tienen, se están capacitando de alguna manera a usar plataformas como Zoom, como Google Meet, Hangout, Skype, o sea, diferentes plataformas para poder estar en contacto con sus estudiantes y de alguna manera llevar a cabo el proceso de enseñanza. Pero bueno, son situaciones que se están atendiendo, pero falta mucho por hacer, porque realmente yo creo que esta pandemia pues nos agarró por sorpresa a todos los países, las ciudades, y bueno, realmente sí ha sido muy complicado esto. Yo estaría ilusionado y de alguna manera visualizo como esas áreas de oportunidad que tenemos los profesores, porque bueno, esta pandemia va a dejar algunas ventajas o algunas fortalezas, ¿no? Que tienen que ver con esa capacitación que nosotros tendremos que llevar a cabo para poder estar con una comunicación efectiva con los estudiantes para llevar a cabo los procesos de aprendizaje, ¿no? También tendremos que, en cierta manera, ver como un área de oportunidad, pues, lo que podamos fomentar nosotros en los estudiantes para que ellos puedan autoaprender, para que puedan ser autodidactas y mejorar en ese sentido, ¿no? Entonces, bueno, pues a grandes rasgos es parte de lo que yo quería comentarles y bueno, pues le dejo el micrófono aquí a Nelson. Muchas gracias. Gracias, Fidel. Muy amable por tu participación, por contarnos. Miren que yo siempre he dicho, Latinoamérica casi tiene los mismos problemas, ¿no? O sea, México para abajo es un solo pueblo, tenemos las mismas circunstancias. Quiero ir cerrando con estos elementos que encontramos nosotros desde el Banco Mundial. A ver por acá, Mire cómo se está trabajando la crisis en los diferentes países. Se han generado 5 posibles estrategias: plataformas de aprendizaje, contenido digital, material físico, televisión o radio y escuelas abiertas. Aquí hay una cosa, porque es que en este mapita que tengo acá, el color rosado, ¿cómo sí, se puede llamar rosado? Rosado fuerte, me dice las instituciones que no están totalmente cerradas, ¿sí? El azul son las que ya están abiertas. Aquí vemos algo, creo que esto es Francia, ya está abierto. Y este color vino tinto o morado, si quiero llamarlo así, si queremos llamarlo así, morado, es las que en este momento están totalmente cerradas. O sea, así está el mundo en este momento. Y así lo está afrontando, con plataformas de aprendizaje, con contenido digital, con material físico, radio, televisión, escuelas abiertas. Nicaragua sabemos que tiene escuelas abiertas, ¿no? Estas son digamos, el panorama de las acciones emprendidas. Con la aclaración de acuerdo a lo que dice el Banco Mundial, los países de mayores ingresos están utilizando, clasificando la información a través de radio y televisión. ¿Qué condiciones digitales de base en los sistemas de información hay? Fíjese que, o sea, los problemas que más se han encontrado. En esta gráfica del BID, muestra cómo se están dando las problemáticas en función de conectividad, de plataformas, de tutorías virtuales, de paquetes de recursos digitales y de repositorios.
digamos que es lo que más he visto en estos países, ya por el BID, y quiero ya como ir recogiendo elementos a partir de las informaciones de los compañeros y de lo que han escrito aquí en el chat. Indudablemente lo que le toca, o sea, lo que le corresponde a la universidad mirar ahorita es, pues como tal, el análisis de la problemática, de las condiciones, la caracterización de sus estudiantes. A nivel superior no encontré un estudio de caracterización que me permitiera decir, mire, estamos así en Bogotá para las universidades de Bogotá o en el país, ¿no? No lo encontré. Hay adelantos, claro, las universidades, hay unas que están trabajando fuertemente en desarrollo de investigación, uniéndose en proyectos a través de conciencias, grupos de investigación que están desarrollando instrumentación, como se dice, ventiladores, otros están haciendo estudios sobre, digamos que de modelación del contagio y cosas así. Pero no encontré, digamos, de caracterización, no encontré desde ahí. ¿Qué le queda a la universidad también? Revisarse cómo está haciendo el proceso de formación de docentes. Ya lo dijo una compañera por acá. Gina Maritza, claro, se habla de materia de formación digital para docentes y pregunta, ¿los proyectos curriculares deberían replantear el pensum de las carreras hablando de la Facultad de Ciencias y Educación para fortalecer las competencias digitales del futuro docente? Eso es fundamental, fundamental. Todos sabemos que en la básica y media, en Colombia hay una división de profesores porque algunos estamos en el 1278 y otros en el 2277, estoy hablando de decretos. Y la formación que tenemos, digamos que en cuestión de habilidades digitales es muy precaria, pero además es el llamado y digamos que la pregunta fuerte a las instituciones, a la universidad, a aquellas que tienen formación, carreras de formación docente, en licenciatura, es saber cómo estamos nosotros dando la formación en desarrollo de habilidades digitales con los estudiantes. Y uno de ellos es que, pues, en algún momento irán a reemplazar nos van a reemplazar a nosotros y digamos que de ahí se debe estar haciendo ese ejercicio. En función de futuro, en función de formación, en función de las universidades, eso, la revisión, claro, de los recursos que tiene la universidad, la revisión de los procesos que lleva, la caracterización que debe tener la universidad al día de sus estudiantes. Sabemos que la universidad, para el caso de la distrital, está haciendo esfuerzos en ayudas para préstamo de equipos y demás, pero pues es necesario tener esa caracterización de estudiantes de manera que permita saber qué métodos y qué mecanismos se pueden, con los que se pueda mejorar la formación. En cuanto a medidas para esta continuidad, fortalecer el desarrollo de plataformas de aprendizaje, de creación de contenido digital, material físico, por supuesto, porque hay que tener ese 40% que no se da, ¿sí? 4 estudiantes de 10 en Bogotá no están teniendo clases, no están teniendo procesos de formación, seguramente están teniendo problemas familiares, y eso que en el país es peor, ¿no? O sea, esto va a traer unas consecuencias mucho más profundas. Generar todas las estrategias para optimizar televisión y radio y, por supuesto, para optimizar redes sociales. Quiero, bueno, irme también a esos desafíos en relación a estrictamente de educación, mejorar el manejo de datos, ya lo hablamos de las plataformas, de la regulación de la privacidad de los estudiantes, esto es un elemento fundamental que hay que trabajarlo, trabajar en los desarrollos de contenidos y aplicaciones de todos los temas, la inclusión, fortalecer el desarrollo de procesos colaborativos entre los estudiantes y docentes, romper con esa barrera que hemos tenido en la educación, con esos modelos conductistas, con esa falta de habilidades y de dominio en lo que se refiere a herramientas digitales, y formar más al maestro en desarrollo de nuevas formas de aprendizaje, de enseñanza y, por supuesto, de evaluación. Esta es la mirada que tenemos. Muchas gracias y cualquier pregunta estamos acá
pues para analizarla, para charlarla con ustedes. Muchísimas gracias, Nelson. Yo creo que hoy, además de haber tocado un tema que por supuesto es muy vigente, muy interesante, nos tiene a todos alrededor de esta situación, has hecho hoy, Nelson, algo muy bonito de este coloquio, y es darle un formato en estos tiempos que nos exigen esta flexibilidad, esto de reinventarnos, de innovar. Le has dado un color muy coloquio, ¿no? Muy de lo que es un coloquio, y es en el sentido de que el formato permita la conversación, el diálogo. Entonces, pues te agradezco muchísimo por la excelente conferencia, pero junto con ello también quiero agradecer a los colegas, a Janet Melo, a Wilber Navarrete, a Walter Viveros, a Jaime, bueno, aunque no pudimos escucharlos, quienes estaban en La Guajira y en otras regiones, Viviana Fernández, al colega Juan Fidel Cornejo desde México, muchísimas gracias por haber hecho parte de este conversatorio, este coloquio. Realmente que queda uno muy conmovido, porque definitivamente pues la perspectiva, como el título de tu charla lo indica, la perspectiva que tenemos de esta situación es muy sesgada, es una mirada muy estrecha, y el ejercicio que has hecho de explorar las estadísticas, de consultar y conversar, dialogar con los colegas que están en las regiones, que están en otros países, pues nos pone otras perspectivas un poco más claras de lo que tenemos enfrente. Por todas las circunstancias que has explicado muy bien y claramente, pues lo que tenemos enfrente es algo tremendamente demandante, son retos en varias dimensiones. Y bueno, y dentro de eso hay que considerar pues que hay un elemento, bueno, tú mencionaste varios, pero yo quiero resaltar algunos que me llaman mucho la atención, y es que dentro de esas estrategias que tenemos que pensar para mitigar, solamente para mitigar el impacto que tiene este aislamiento en los procesos de educación, pues hay un elemento fundamental que es la flexibilidad. Los currículos, hasta pasando por nuestras mentes. Para mí me parece tremendamente ejemplarizante, y además admirable testimonio de nuestra colega Janet Melo, en el sentido de que ella no puede establecer algo para cualquiera sería elemental, como establecer horarios, ¿sí? Esto no puede existir en las circunstancias en que ella está, en las circunstancias que se viven en el Amazonas. Pues como ella lo narra, es completamente inconcebible. Ella está 24/7, porque pues tiene que estar atenta al momento de oportunidad que tienen los estudiantes cuando hayan disponibilidad de equipos en su familia para comunicarse con la profesora. Entonces, ese elemento de flexibilidad pues se debe, digamos, debe trascender a lo largo y ancho de todos los procesos, ¿sí? Sin embargo, además de los problemas antes de la pandemia que tenía nuestra educación, pues con esto naturalmente, que con todo el esfuerzo, la sobrecarga laboral tan importante que ya hemos escuchado aquí por parte también de Walter Spencer, de la profesora Janet Melo, bueno, de todos quienes nos acompañaron y contribuyeron en esta conversación, pues a pesar de todos los esfuerzos sabemos que va a haber un problema, es decir, que esto se va a notar, va a haber un antes y un después en la educación, ¿no? No solamente, digamos, en la forma, en los procesos, los métodos, sino que definitivamente los resultados de ninguna manera podemos esperar que sean iguales. Y en eso, pues nosotros, otra vez, con esta consigna de la flexibilización, quizás, y nos toca hacerlo en estas circunstancias, los procesos de evaluación, de promoción de los estudiantes tienen que flexibilizarse, pero dicho de una manera un poco vulgar, pero el hueco va a quedar. Es decir, nosotros vamos a tener acá que, incluso después de la pandemia, incluso después de que volvamos a las aulas, seguir con este sobreesfuerzo especial que ha significado la situación de aislamiento, para reponer, es decir, seguir subsidiando la situación que tenemos
en este momento. Entonces, pues no sé, yo voy a darle la palabra para que supongo que los demás querrán hacer preguntas, intervenir, discutir un poco sobre estos puntos. Pero de verdad, Nelson, muchísimas gracias. Es una charla interesante, muy bien dada, y de verdad que el elemento de haber traído tus invitados le da un toque muy especial al coloquio de licenciatura en física, y eso pues es meritorio. Muchas gracias. No sé quién, tú has venido atendiendo las preguntas en el chat, pero aquí hay algunas más. Por ejemplo, voy a seguir en el orden que está acá, y algunos han pedido la palabra, entonces lo vamos dando en el orden que aparece en el chat. Tú ya te referiste a la pregunta de Gina Marcela, entonces voy a, perdón, Gina Maritza. Si Gina Maritza ahora quiere precisar algo más o agregar algo más, con mucho gusto. Miguel Ángel Ventral Barón dice, tengo varias preguntas. Bueno, esto también ya la atendiste, ¿no? De qué tan viable es que volvamos a la universidad, y como tú lo explicabas, ¿no? Sí, claro. Por lo menos en los colegios, pues está claro que por lo menos los privados este año no, ya declararon que no lo van a hacer. Ya contestaste esa pregunta. Bueno, aquí Walter te hace pues, un saludo de felicitaciones. Y está la profesora Nancy Gómez Bonilla. Estimada profesora Nancy, la pregunta dice, ¿se conocen problemas de relación consigo mismo debido al encierro? Claro, digamos que en la búsqueda de literatura sobre los estudios, las consecuencias que trae esto, aún no los, digamos, los podemos tener. Se están haciendo trabajos fuertes desde diferentes facultades, digamos que determinando el impacto de esto. En los maestros, esto ha generado, digamos que mucha sobrecarga, como lo escuchamos en palabras de Janet, el mismo Spencer Cary nos decía aquí ahorita, mire, y además de todo eso me toca ponerme a llenar formatos. En las universidades pues también se ve, eso hace parte como del problema que tenemos en el país de la llamada desconfianza al trabajo del otro, ¿no? O sea, yo tengo que tener la firma de él y el formato porque si no, como que no se puede confiar. Todo esto trae, y como dice César, eso va a dejar el hueco y nos va a dejar la carga, nos va a dejar ese peso. Cuando iniciábamos, yo le dije, mire, esto va a traer, económicamente, se dice que a nivel de la región de América Latina se va a reducir por lo menos en 5 puntos el PIB, que va a ser de esa manera. Pero pues desde el aspecto que la profesora lo menciona, no tengo el dato exacto, pero seguramente está causando y irá a causar unas repercusiones muy fuertes en el desarrollo, digamos que del trabajo de los maestros. Esto lo va a causar y, como dice César, esto seguramente, mirado el tiempo, no sé, de pronto un año, podamos con el retrovisor ir analizando, nos daremos de cuenta que sí hubo un antes y un después del COVID en la educación. Unas cosas que nos exigen ahorita, que les exigen las universidades a prepararse, a los estudiantes, a los padres, a ministerio, a entidades territoriales, a afrontar esto y a asegurar procesos. Gracias, Nelson. Bueno, Walter Spencer, los docentes, si no atendemos las conclusiones manifestadas por el maestro Nelson, estamos aumentando la brecha de desigualdad, ya que ubicar un taller en una plataforma y no aparecer para el estudiante es grave. Sí, esto es, bueno, es más que una pregunta, es un comentario. Y claro, esto nos ha exigido a los docentes de muchas formas, ¿no? Es decir, digamos que ya hemos redundado sobre la idea de la exigencia en muchos sentidos, ¿no? En muchos sentidos, ¿no? De sobrecarga laboral, de sobrecarga personal. Es decir, yo creo que la pregunta que hace la profe Nancy tiene que ver un poco con eso, ¿no? O sea, es que aquí también ha habido una afectación de la relación incluso con uno mismo. Cómo se ubica, cómo se posiciona uno frente a esta situación, frente a su propia labor, frente a sus estudiantes.
Y por supuesto que aquí tocará ver los resultados de estudios que se hagan al respecto, pero además de las evidentes ya, digamos, enfermedades que se van a derivar de orden psicológico y fisiológico para los docentes que permanecemos, digamos que tenemos la responsabilidad en estos procesos de educación, pues también hay que considerarlas que haya de tipo afectivo, ¿no? De emocional, porque pues esto, es decir, hay que soportar mucha frustración frente al hecho de tener que enfrentarse a unas tecnologías a las que no había costumbre, frente al hecho de tener que repensarse y que las cosas no funcionen como uno esperaba que funcionasen, etcétera, etcétera. O sea, hay un impacto muy importante que tiene que ser evaluado y ya veremos quizás en alguna oportunidad posterior estudios en donde nos muestren realmente el tamaño que esto tiene para una comunidad que es... decir que acá silenciosamente sigue pues soportando, y yo creo que eso tenemos que hacerlo, o sea, seguir soportando ese proceso, porque pues los estudiantes, los padres, la sociedad descansa, digamos, esa responsabilidad principalmente sobre nosotros, y bueno, pues eso para tenerlo muy presente. Luis Ángel Miranda Martínez dice, teniendo en claro o presente el contexto en el que estamos por el virus y aún utilizando los recursos digitales que están al alcance, la formación educativa, ¿cómo se ve afectada? Antes de eso, ¿se ve afectada la educación o por el contrario, se ha mejorado o mantenido la estructura de educación en cuanto a conocimiento? ¿Cómo se calificaría que el desarrollo educativo ha ido mejorando o ha sido ideal? Yo creo que, a ver, y bajo análisis de pruebas, no solamente de las pruebas externas que nos hacen a todos, bajo los estudios que se han hecho, o sea, la educación en este país, nosotros ya veníamos mal, o sea, la educación en este país tiene unas deficiencias profundas, muy duras, digamos, arraigadas al contexto histórico que tenemos. Eh, en estas condiciones en que estamos, y bajo las estrategias de virtualidad, de desarrollo de competencias digitales, de uso de herramientas, pues va a traer una cierta aceleración, es decir, cierta velocidad que se va a agrandar en el uso de estas herramientas. Pero eso llega a un techo, a un punto, y el punto va a la conectividad, ¿sí? En el país donde más se puede esperar, que yo diría que sería en Bogotá, que se espera, estamos al 60, de ahí para allá no va a haber más porque no hay posibilidad de conectar con los demás. O sea, hasta ahí pueden llegar los procesos de educación medianamente, digamos, dados. Si vamos en profundidad, eh, procesos de aprendizaje que lleguen a construcción de conocimiento, al desarrollo de habilidades, de actitudes, de capacidades en los estudiantes, tratamos de evaluarlos, y lo que nos da en este momento es desesperanzador, porque hablamos de que solamente en el 13% los estudiantes tienen capacidad de hacer uso de herramientas para socializar trabajos, comunicar, desarrollar procesos de, digamos que de generar y de comunicar lo que están haciendo. Los estudiantes muy poco conocen de herramientas para accesar información, de herramientas que tengan rigurosidad, de portales, de bases de datos científicas. Estamos hablando de educación básica y media, ¿no? Pues muy diferente para la educación superior. Pero esto lo que nos da es que, Luis Ángel, en este momento la educación veníamos mal, ahora venimos un poquito, yo diría que más mal, ¿sí? Llegamos hasta un punto, tenemos que ver cómo hacemos para optimizar estas herramientas que tenemos que ver cómo hacemos para que se generen nuevas estrategias con los maestros, se empodere a los maestros y se empodere a la comunidad. Esto no lo puede hacer solo el maestro, claro. Esto debe tener, estuvimos revisando planes de desarrollo. ¿Qué es lo que tiene el plan de desarrollo digamos, para Bogotá? ¿Cómo va a aportar en este desarrollo en la infraestructura para atender la pandemia? Cosas como esas hay que revisarlas y hay que verlas, pues, de manera que las responsabilidades aquí también sean desde todos los puntos de vista, para afrontar y para desarrollar este tipo de estrategias que mejoren la educación. Si no lo hacemos, vamos a ir mal, y seguramente
pues el desarrollo del país es el que se va a ver afectado. Correcto. Muchas gracias, Nelson. Bueno, dice Luis Daniel Sánchez. Bueno, esta la contesto yo, que si estamos grabando. Sí, Luis Daniel, aquí mismo voy a poner el link del coloquio de licenciatura en física de la página web. Allí puedes encontrar este video pronto, quizás en un par de días ya está este video publicado. Y también puedes encontrar todos los, es como la 116, bueno, todas las conferencias del coloquio de licenciatura en física. El profesor José Heriberto Parra, querido amigo y profesor de la Universidad Distrital, nos pide saludar. Entonces, profesor, adelante. Buenas tardes, Ahí César. está. ¿Sí me ¿Qué tal, escuchan? Heriberto? Bienvenido. Pues un saludo primero a Nelson. Hace tiempo no nos vemos, pero creo que los encuentros que nos hacemos siempre son bastante interesantes y el diálogo que tenemos. Heriberto. Hablando de conectividad. Sí. Sí, ese es el problema aquí. Heriberto, no te estamos escuchando. ¿Será que mientras se mejora la conexión de Heriberto, de pronto tocaría que intentes sin video, Heriberto, si nos mejora la conexión? Bueno, Walter también ya pudo entrar, ¿no? Ya les voy a poner acá el link de la página del coloquio de licenciatura en física para que allí puedan acceder a este coloquio y a los demás. Me la voy a poner, venga, lo pongo completo porque quedó incompleto. Este está mal, ese que está ahí, por favor, ni lo miren. Este sí está bien. Sí. Bueno, ahí está Walter, y si alguien lo necesita con mayor urgencia, pues me escriben al correo electrónico del coloquio de licenciatura en física, que voy a poner acá también. Y con mucho gusto la publicación se puede mover un poquito, pero el video en 3 horas ya está disponible. Bien, el profesor Fabio Lorenzo Roa Cárdenas, saludos al profe Nelson y a sus invitados. Las palabras de la profesora Janet Melo en Amazonas al contarnos que su trabajo es 7 días a la semana, 24 horas al día, es un reflejo de lo que sucede con docentes del sector rural y de municipios cercanos de la ciudad capital, incluso dentro de la ciudad. Mis felicitaciones para todos los docentes en este frente de batalla. Muchas gracias, profe Fabio, por las palabras. Bueno, no sé si alguien tiene alguna pregunta adicional. Sí, acá, de verdad que escuchando el audio de la profe Janet Melo se conmueve uno muchísimo, se sensibiliza sobre, nosotros sabemos de las estadísticas de las, que pues digamos el vergonzoso lugar que ocupamos a nivel mundial en desigualdad, ¿no? El primer lugar en el continente y como el tercero a nivel mundial, o sea, realmente vergonzoso. Y cuando uno escucha los testimonios de la profe Janet Melo, de verdad que se siente una impotencia y un malestar, una frustración enorme, porque es increíble que muy buena parte de los problemas que con cifras nos ha señalado Nelson en esta charla y con los testimonios hemos podido ver de frente, se resuelven con voluntad del gobierno por mantener, digamos, un esquema de distribución de la riqueza un poco menos afilado como lo tenemos en donde pues realmente la desigualdad es simplemente vergonzosa, ¿no? Entonces, bueno, yo acá Paula Andrea Vega Guevara te da muchos saludos y gracias al profesor. Bueno, si no hay más preguntas ni comentarios, pues quisiera cerrar de nuevo con un fuerte agradecimiento. Alfonso, claro que sí, Alfonsito, adelante. Yo
Primero que todo, Nelsito, muchas gracias. Nos diste una cátedra enorme, no solamente en el tema de cómo se hace un coloquio, como comentaba el profesor Herreño, sino también cómo se usan estos medios, para qué sirven, para conectar, no sé, yo perdí la cuenta, como 6 lugares y darle la vuelta a la conferencia a través del continente al menos. Lamentablemente, sí, como mencionan todos, el mensaje es terriblemente negativo, triste y deprime profundamente. Pero pienso que la posición de académicos como nosotros, como tú especialmente, no es llorar sobre la leche derramada, sino buscar soluciones. Entonces mi pregunta sería, si tú tuvieses la potestad, el poder de reorganizar y redireccionar este barco principalmente en las zonas rurales, ¿cuáles serían los pasos a seguir, las acciones inmediatas a tomar? Gracias, Alfonso. Yo creo que aquí todo lo que, bueno, y gran parte de las estrategias deben pasar por reconsiderar y darle mayor valor al papel del docente. El docente, lo dijo César, digamos, es un actor fundamental, pero ha sido olvidado. O sea, por política educativa, el docente lastimosamente ha tenido ese trato. Yo creo que es fundamental la formación del docente, el recoger y el llevarlo hacia, digamos, que explote, desarrolle todas esas habilidades que se necesitan, se haga un proceso de acompañamiento serio, riguroso, desde las regiones. eh, y aquí, digamos que el papel de las universidades es fundamental. Las universidades tienen un capital de conocimiento grandísimo, que muchas veces se acumula y dicho capital no se multiplica, no se lleva a territorio, la extensión se queda corta ahí, porque pues la extensión también requiere de, del aspecto financiero. Pero yo creo que lo primero es eso, la mirada, voltear la mirada hacia la educación y en la educación hacia el docente. Lo segundo, el poder tener sistemas de información claros, el poder tener sistemas de información que permitan caracterizar poblaciones. No todas las poblaciones son iguales, aunque mantenemos, como ustedes lo pueden ver, Alfonso y compañeros, de México para acá mantenemos casi los mismos problemas, con diferencias, claro está, con elementos que nos diferencian entre todo, pero los problemas son muy parecidos. Los sistemas de información al día nos permitirían atacar los problemas y tomar decisiones en las comunidades de manera real, de manera que fuese en tiempo exacto, lo más prudente posible, y trabajarlos. Y desde esa vía, pues también fortalecer el desarrollo comunitario, el desarrollo, digamos, de base comunitaria y social, donde también las universidades tienen mucho que aportar. Yo diría que si tuviéramos ese poder, pues empezaríamos por ahí, ¿sí? La formación docente, el desarrollo científico-tecnológico, no solamente tecnológico, científico-tecnológico, que va de la mano, y por supuesto un buen manejo de sistemas de información que nos permitan ir monitoreando, ir jalonando procesos, ir, digámoslo de alguna manera, inyectando desde donde uno pueda ver que se van generando mayores brechas de desigualdad en los territorios. Gracias. Muchísimas gracias. Creo que estaba. Gracias, profe Nelson. Se ha vuelto a conectar el profesor Heriberto, Sí. Pero también está Janet Melo. Veo que Janet se acaba de conectar. Janet, no sé si la profesora Janet Melo está por ahí para saludarla. Hola, Janet. La comunicación es muy deficiente con el Amazonas. Sí. Bueno, es una pena. Si nos escuchas, pues acá hemos escuchado tu testimonio y nos mucho y ha generado una discusión muy amplia en este coloquio. Gusto de tener participando, Janet, si nos escuchas. Bueno, si el profe Heriberto está ya conectado de nuevo,
tenía una intervención pendiente. Ahí estás, Heriberto, adelante. Qué pena, César, me desconecté y ni siquiera me di cuenta. No sé en dónde me quedé. No sé si tú me pudieras... ¿hasta qué parte? Saludo, apenas había saludado a Nelson y estabas diciendo que pues, los encuentros son interesantes, pero enseguida te perdimos. Así que yo creo que toda la intervención se nos fue. Bien, César, pues yo realmente quizás tengo unas preguntas que podrían quedar es más bien abiertas para que los estudiantes de alguna manera puedan cogerlas en algunos semilleros y ese tipo de cosas que existen para desarrollar trabajos de investigación. Yo tengo una pregunta y no sé si Nelson tendrá respuesta a ella. ¿Cuál es la representación que tienen los docentes de la enseñanza virtual? Y la misma pregunta de para los estudiantes. La segunda es qué tipo de contenidos se están presentando a los estudiantes. Y hay una preocupación grande que tengo y es el problema de la globalización. En las estadísticas que daba Nelson, mostraba cómo casi que el manejo de plataformas, de buscadores, de trabajo colaborativo, de contenidos, está Google. Y pues esa es una cosa que habría que mirar hasta qué punto nosotros tenemos, en qué repercutiría eso. Y pues por último, nosotros sabemos, y Nelson más que nadie sabe, que actualizarse en este país no solamente es difícil, sino que los maestros difícilmente lo hacen. Y pues presentar contenidos virtuales en plataformas con desconocimiento de manejos de ambientes virtuales de aprendizaje y de objetos virtuales de aprendizaje es bastante difícil. Y pues esto me parece a mí que de alguna manera nos permitiría mejorar muchísimo de lo que está pasando en nuestro país. Pues por último, nuevamente, César, agradecerte por este coloquio que nos brinda a veces la oportunidad de oxigenarnos. Desafortunadamente, mis clases siempre han coincidido con el horario del coloquio y pues eso me dificulta el acceso a él. Pero nuevamente te agradezco, esto es un aporte tuyo a la comunidad no solamente a la comunidad educativa de la universidad, sino a la comunidad en general de la educación en nuestro país, y no solamente en nuestra disciplina de la física, sino en nuestra disciplina de la didáctica. Gracias. Gracias a ti, Heriberto. Nelson. Heriberto, gracias Heriberto por las palabras, por estar aquí, ahí al pie. Pues mira, digamos que hablar de la representatividad de los docentes de la educación virtual nos da mucho para hablar, ¿no? O sea, aquí hay un sinnúmero de imaginarios que tenemos de educación virtual, pero digamos la respuesta como tal no la tengo y yo creo que nos tocaría aquí seguir analizándola, a ver cómo la podemos encontrar. Pero sí es importante tener claro que los procesos de educación virtual van más allá de lo que podamos llamar como lo que podamos tener o conseguir con la aplicación de herramientas. Eso va mucho más allá. Sí, una cosa es el manejo técnico, tecnológico, el poder hacer uso de algo, pero otra cosa ya viene a ser los procesos de formación y de educación en educación virtual que requieren todo un ejercicio de intencionalidad, un ejercicio de nivelación, de comprensiones, de ubicaciones, de todos los actores. Eh, Creería que para eso es necesario que se lleve, como tú lo dices, un proceso de actualización de herramientas, un proceso de formación que le permita a los maestros empoderarse. Y esto solamente se puede dejar así, digamos, se puede analizar de esa manera, eh, pues dejándolo como reflexión y ojalá como acción de camino. Por eso me pareció muy importante la pregunta de la compañera eh, que dijo, bueno, ¿y desde la facultad qué? ¿Cómo estamos nosotros haciendo el ejercicio aquí? Y es una pregunta que se debe hacer la facultad, la universidad y todas las universidades para llegar a eso que tenemos que tener, ¿no? La verdadera concepción de la educación virtual
porque pues a esto se le ha demeritado mucho, a la formación virtual, y vean ustedes cómo en este momento aceleradamente y a tropiezos ha tocado avanzar hacia allá, ¿sí? Y es algo que muchas universidades, incluido la nuestra, no lo ha visto en algunas barreras no se ha visto bien. Y hay que verlo, hay que analizarlo, hay que ponerlo sobre la mesa. Yo creo que eso es un tema que hay que llevarlo a la discusión académica y que hay que liderarlo. La educación virtual es una herramienta y en su momento tenemos que llegar a analizarla y a ver cómo la mejoramos y la fortalecemos, porque hay que llegar a todas partes y más en estas situaciones en las que estamos. ¿Vale? Muchas gracias, Nelson. Yo creo que nos quedan tiempo para, bueno, acá te leo unos agradecimientos de la profe Nancy Gómez. Dice que han quedado bastantes aportes para la reflexión. Y Walter Spencer quiere hacer una intervención. Yo creo que con la intervención de Walter Spencer cerramos el coloquio, porque pues sé que todos tenemos responsabilidades a las 4. Entonces, adelante, Walter. Gracias. No, solamente, bueno, para agradecer la invitación de Nelson y César, muchas gracias. Y la otra era, eh, con respecto a, a lo de la educación virtual, la educación virtual tiene como maneja Nelson ahora, tiene unos elementos que distan mucho de lo que nosotros le estamos llamando ahorita educación virtual. Empezando de que los maestros en nuestra formación tenemos dificultad con dos elementos claves y existen más de la educación virtual. Entre ellos, por ejemplo, están los momentos sincrónicos y asincrónicos de este proceso, ¿no? Y allí viene pues toda una discusión con respecto, es decir, aquí duraríamos otro espacio como lo manifestó Nelson, tratando de llegar precisamente a la educación virtual que verdaderamente se debe considerar como una alternativa para nuestro país y que estas son herramientas para el proceso. Muchas gracias, César. No, a ti igual, muchísimas gracias. Sí, a propósito de esta pregunta las preguntas que hizo Heriberto son para tesis, ¿no? Las preguntas Sí. de Heriberto estuvieron muy templadas, pero hay un aporte muy interesante, les voy a compartir en el Seminario Permanente de Investigación de la Facultad de Ciencias y Educación. Se inauguró justamente hace como 3 semanas, y se inauguró con una conferencia que se denominaba "Esto es educación virtual". Entonces les voy a compartir el link, estoy acá buscándolo para compartirle el link de la charla que quedó grabada. Seminario Permanente de Investigación 2020, ya les comparto el link. Y es muy bueno, es una excelente conferencia de la profesora Ruth Molina, de la maestría en educación comunicación. Y este es el video, a ver, copio el enlace y se los voy a copiar acá, ¿listo? Entonces ahí está la conferencia de la profesora Molina en relación justamente con esa pregunta y esto, ¿y qué es educación virtual? Y si es esto lo que estamos haciendo es educación virtual. Bueno, pues de verdad muchas gracias, Nelson, otra vez, no me canso de darte las gracias. Lo mismo que a todos los invitados de Nelson, a Spencer, a la Janet, al profesor Juan Fidel de México, el profesor Walters, Wilber Navarrete, que también nos habló desde San Vicente del Caguán. Y a todos por haber asistido, por haber participado de este coloquio de licenciatura en física. En 8 días tenemos una conferencia del profesor Nelson Libardo Forero Chacón, de la licenciatura en física, que nos va a hablar sobre las energías renovables y otros asuntos. Entonces ya les enviaremos la publicidad. Muchas gracias y una feliz tarde para todos.